Y pues, bienvenidos a un capítulo más de El Lado Azul. Hoy estamos con una invitada también muy importante, Marcela Mejía. Bienvenida. Gracias. Marcela ha producido desde 1985. 85. Del 85. O sea, no producido yo, pero estando en producciones. Y fue muy rápido el cambio. Fue muy rápido el cambio. Sí, me parece que empezaste con Nada Personal. En Argos. En Argos. En Argos. Yo antes trabajé en Televisa, trabajando en 3 telenovelas que producía otra persona. Pero yo empecé como secretaria de producción. Ah, ok. Yo no estudié ciencias de la comunicación, nada de eso. Yo estudiaba una carrera en la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Ok. Era distinto y era más enfocado hacia el periodismo y demás. Pero como pasan siempre las cosas, de pronto un día me di cuenta que lo que estaba estudiando no era lo que ¿Querías hacer? Lo que yo quería hacer. Yo pensaba que iba a ser como más una onda de escribir y resultaba que no, que era difundir, ¿no? Entonces volví a cambiar y entonces empecé a escribir unas secciones de unos programas de televisión muy antiguos que tampoco eran lo que a mí me gustaba y entonces me retiré un tiempo a buscar justamente qué hacer y por una situación fortuita, una persona que yo conocía sabía que yo estaba buscando trabajo y se encontró con un amigo y ese amigo le dijo, fíjate que donde trabaja mi hija están buscando una secretaria para una producción. El papá, la persona que me recomendó es el papá de Araceli Sánchez Mariscal, que yo no la conocía a ella, es una productora también desde ese tiempo, ella, pues realmente a mí ella me enseñó a producir, realmente, ¿no? Curiosamente en esa telenovela Araceli no siguió y entonces yo me quedé no en su puesto, pero sí haciendo su trabajo, padre, ¿no? Y luego allí hice 2, 3 telenovelas, pero todo esto era en Televisa y en Televisa era muy difícil llegar a ser productor. Sí. Era muy difícil. Como que ya tenían todos el... Sí, los productores duran años siendo productores y van con todo su equipo, entonces insertarte en uno era complicadísimo. Ahora no lo sé, ¿verdad? Entonces vuelvo otra vez, me voy a hacer otras cosas, muchas otras cosas, me llego ahí y haciendo la tercera telenovela, trabajaba yo con, el protagonista de la telenovela era Héctor Bonilla. Ah, sí. Él era el protagonista y dirigía a Jorge Fons, un gran cineasta. Sí. Y la telenovela nos estaba quedando muy mal, muy fea. Ok. Muy fea. La telenovela era una gran telenovela, pero el productor hizo una serie de cambios que desvirtuó por completo la novela. Y entonces esto produjo en nosotros una muy fuerte inconformidad, ¿no? Pero no podíamos hacer nada tampoco. Y entonces un día Jorge Fons dijo, oigan, ¿y por qué no, para sacarnos la espinita de este proyecto que nos quedó tan mal, ¿por qué no hacemos una peliculita? ¿Del mismo tema? No, otro tema. Vamos a hacer una peliculita y mira, Jorge hablaba así, ¿no? Mira, mijita, la hacemos en tu casa con los hijos de tu marido, que mi marido era Roberto Sosa, padre, y sus 2 hijos son actores, y los hijos de Bonilla y uno de mis hijos también, y ya la hicimos, ¿no? Y la filmamos en una Super 8. Y esto todo era para sacarnos la espinita. Pero él llega con el guión, con un guión que se llamaba Bengalas en el cielo, de Javier Robles y Guadalupe Ortega, y nos la mandó Héctor y nos dio a mi marido una copia, a mi otra copia, y dijo, la leen ahorita llegando a su casa y nos hablamos mañana en la mañana. Pues va, hacemos eso, ¿no? Y el tema de la película era sumamente impresionante, no se había visto nunca, y dijimos, bueno, pues como la hagamos, ¿no? O sea, en mi casa, yo vivo en un departamento. ¿A poco ese departamento es tu casa? Porque ya sé de qué película es. Tú ya sabes de qué película es, pero no reprodujimos. Es que eso se convirtió en una bola de nieve.
Cuando los hijos de mi marido, que estaban trabajando en una telenovela, en otra telenovela, dije, no los podemos sacar de allá porque nosotros no le vamos a pagar a nadie, ¿no? Sí. Y eso empieza a transformarse. Entonces Héctor, que era muy amigo de los Bichir, y nosotros habíamos trabajado antes con Eduardo Palomo, entonces nosotros empezamos a conformar esto como un ejercicio, y la bola creció y creció y creció, y se produjo Rojo Amanecer. Cuando yo hago Rojo Amanecer como productora ejecutiva, por la confianza de Héctor, la confianza de Jorge Fons y de Sofía Álvarez, que también era parte de la producción, y nos estábamos gastando su dinero prácticamente nos estamos gastando eso. Pero entonces, cuando yo trato de regresar a Televisa, ya no me dejan. Ups. Porque era un tema que no lo querían sacar para nada. Y yo no digo que Televisa, era el productor el que no quería saber nada, porque incluso a él se le ofreció hacer la producción de la película y él dijo, yo no me meto ahí. Yo esas cosas no me meto, ¿no? Perfecto, no pasa nada. Pero entonces cuando yo trato de regresar a Televisa, era en Televisa San Ángel, un día llego y no me dejan entrar. Me dicen, no, tienes que esperar aquí. Y llega una persona con una caja con todas las cosas que yo tenía ahí, y yo no volví a entrar a Televisa, para mi fortuna, porque 2 años después de estar trabajando en una compañía de doblaje, no haciendo doblaje yo, pero sí aprendiendo la producción de doblaje, que es otra cosa, es otro mundo totalmente distinto, empezar desde la traducción, la adaptación del guión, para los lip sync que puedan caer en la voz del actor con el que está interpretando, o sea, una serie de cosas. Y un día me llama un excompañero de Televisa, y que también trabajé con él en Rojo Amanecer, era el gerente de producción, me dijo, oye, me están ofreciendo esto en una compañía nueva, y la verdad es que yo no puedo, porque yo ya me comprometí con otra producción, ¿y por qué no vas tú? Y entonces voy, me entrevistan, y me dan a leer la historia, la sinopsis de la historia. Y cuando viene otra vez la persona que me llamó, le dije, oye, esto no lo van a poder hacer aquí en México. Y me decía, no, sí lo vamos a hacer. Porque venía yo acostumbrada de que en Televisa se entregaban los guiones a Gobernación, y Gobernación les daba el visto bueno. Órale, sí. Y esto era un tema absolutamente novedoso, muy… no sé ni cómo definirlo, pero… Creo que ya sé de cuál estás hablando. Es nada personal. Sí, nada personal. Supongo que es un tema… para los que no la conocen, es una telenovela que habla sobre el periodismo, si no me equivoco, y el asesinato de un procurador que está él no, pero su gran compadre está implicado en las drogas. Fue el primer proyecto donde se habló del narcotráfico implicado con el gobierno de esas épocas. Y a mí me pareció, claro, después de venir de hacer Rojo Amanecer, yo decía, claro que esto es lo que sigue, ¿no? Sí. Y por supuesto que no me lo hubieran ofrecido si no me hubieran vetado de Televisa, por decirlo de alguna manera. Vetar es demasiado pretencioso, yo no era nadie en ese momento, ¿no? Pero entonces es cuando encontré el sentido de lo que yo quería hacer en la vida. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que yo estaba interesada en los grandes temas, ¿no? Y pues ahí me quedé. Eso fue en 1995. Y se estrena en 96. Se estrena en 1996, en septiembre seguramente, no lo recuerdo bien, septiembre u octubre. Y nosotros no habíamos terminado de grabar todavía no pasaba. Y había cosas que yo no sabía cómo se hacían. Por ejemplo, mi jefe, Epigmenio Ibarra, siempre ha sido una persona que incluso más allá de los temas que se están tratando, va con la grabación, con los equipos, con la forma en que se graba, más allá también. Y entonces él nos pedía que hiciéramos todos los días una hijuela. La hijuela es una escena que no está dentro del guión, que es como una hija de una escena, ¿no? Y que
tenía que ver con la nota periodística de ese día. Así que nosotros teníamos que estar absolutamente preparados para cuando llegara esa escena. Claro, nosotros le decíamos, hoy estamos grabando en tal lado y están tales actores. Y entonces él escribía la escena, nos mandaba… ¿Pigmenio la escribía? Sí, claro. Órale. Nos mandaba la escena y entonces, pues, cuando llegaba la escena era, dejen todo y vamos a hacerlo, ¿no? Eso implicaba, pues, un cierto grado de improvisación, ¿no? Pero también un reto. Y ahí fuiste gerente de producción. Ahí fui gerente de producción. ¿Quién se encarga de mover todo en el set? No necesariamente, sino desde la oficina. Ah, ok. Hacer que todo lo que va a pasar en el set Pase. ¿no? Desde tener ahí el equipo, la utilería, los actores, una serie de cosas, ¿no? En esa época también era muy factible que las novelas cambiaran de acuerdo al rating que iba. Pero la verdad es que nosotros teníamos el rating copado, lo teníamos absolutamente… Estás hablando de un tema nunca antes visto. Nunca antes visto. Luego pasas a otra telenovela nunca antes vista. Exacto. Con Mirada de Mujer, ¿no? Mirada de Mujer, que también era la novela era un remake de una historia que se llama Señora Isabel, pero hablaba de mujeres y de mujeres no protagonistas de 18 años, las lindas, las que se van a quedar con el príncipe azul, sino de mujeres reales, ¿no? Y también yo ya no quería producir, les quiero decir, porque había sido tan complicada la grabación de Nada Personal, muy agotadora, que yo después me fui a hacer una gira de teatro con los dos protagonistas de Nada Personal. Una era Ana Choquetti y el otro era José Ángel Llamas, y me propusieron hacer una obra de teatro y entonces yo me fui coordinando toda esa gira. Órale. Y yo ya no quería regresar, la verdad. ¿También te ha interesado el mundo del teatro? Todo el tiempo. Sí. El teatro. Yo en mis estudios de preparatoria, de bachillerato, tomé talleres de teatro. Creo que una de las cosas que tiene que hacer siempre un productor es estar muy cerca de lo que sucede en la escena. El guión, estudiar guionismo, tomar todos los talleres que se te ocurran, con los buenos escritores, con los malos escritores, con los que no te gustan. Por eso te inscribiste, para los que no sepan, aquí en Casa Azul se abrió hace unos meses el taller de guión con Gabriel Nuncio, por eso te inscribiste. Por eso me inscribí, y no es el primero. ¿No? No, o sea, desde hace, no sé, 30 años, yo he tomado talleres de guionismo. A veces con la idea… ¿Qué tal te pareció? A mí me encantó, a mí me gustó mucho. En primer lugar, lo mío, pues son las telenovelas y las series ahora, ¿no? El meterse al cine es un asunto muy serio, sumamente… No quiero decir que las series y las telenovelas no lo sean, pero la capacidad de síntesis que tiene el cine no cualquiera lo logra. No cualquiera lo logra, es de mucho batallar, de muchas revisiones, de muchas versiones, y que eso va, en primer lugar, va forjando un carácter, ¿no? O sea, que nada sea improvisado, que todo esté medido para lo que tiene que durar, y que he visto a muchos guionistas con su ópera prima querer contar todo lo que traen desde su infancia hasta su adultez, quererlo contar todo en una película. Y eso no funciona siempre, ¿no? Luego también el hecho de la remuneración, porque por ejemplo en una telenovela pues ganas mucho dinero, sobre todo por los anuncios que puedes pasar en ella. Por supuesto, son medios distintos, ¿no? Sí. En cambio en una película es mucho más difícil la distribución y la remuneración. Sí. Contando de Rojo Amanecer, que ya éramos productores, la esposa de Héctor, Sofía Álvarez, Héctor, mi marido y yo, que éramos los principales socios, no habíamos puesto dinero, habíamos puesto trabajo. Héctor sí puso dinero. ¿Estuviste ahí como productora? Como productora, okay. Como productora. Y no nos alcanzó el dinero, quiero decirles. No nos alcanzó. Los actores cobraron después, el catering cobró después, mucha gente cobró después, y no teníamos para terminar la película.
¿Y cómo le hicieron? Héctor empezó a llevar gente ahí al set donde grabábamos, al foro, construimos el departamento y Héctor llevó a varias personalidades para ver si podían ayudar a financiar. O sea, hasta un premio Nobel fue a dar ahí y dijeron, no, o sea, esta inversión va a ser irrecuperable, ustedes no van a poder exhibir la película. Entonces, bueno, por fortuna todos los actores estaban muy involucrados, de hecho el guión lo llevó María Rojo, María Rojo fue quien se lo llevó a Fons y Fons nos lo pasó a nosotros, entonces la gente estaba muy involucrada, ¿no? Pero lo cierto es que la película cuando se estrenó, no recuerdo, 15 salas por ahí así, estamos hablando de 1992, hace muchísimos años, ¿sí? La película se rodó en 1988-89, más o menos. Hasta el 92 Es lo normal, ¿eh? Ah, ¿sí? Es lo normal, en esa época sobre todo, porque tú tienes que hacer un revelado del film, o sea, está filmada. Ahora se han hecho un poco más simples algunos procesos, ¿eh? No todos. Hay otros que se han complejizado mucho más. Pero bueno, independientemente de eso, hacíamos todo a una cámara, hacer todo el revelado el mismo día que lo produces, después hacer la edición, la postproducción, la sonorización. O sea, hay muchas cosas que hacer que llevan un tiempo. Y que sobre todo el sonido es súper… O sea, la acabamos de ver… El sonido, porque solo estás en el close-up del personaje y está sonando todo impresionante, ¿no? Nosotros podemos estar escuchando la sierra que están usando en el último foro de aquí, ¿no? El sonido es muy sensible, sumamente sensible. Entonces, bueno, y nosotros además grabábamos en un foro que está en Acoxpa, que no tenía sonorización de foro, entonces teníamos ecos, teníamos un montón de cosas. Todos esos gastos de postproducción no los podíamos hacer, no podíamos hacerlos. Entonces Héctor empezó a llamar a toda esta gente y no pasó, no pasaba. Decían, no hay manera. Pero María Rojo conocía a un director que dijo, yo les puedo ayudar, yo puedo ayudarles a financiar esta última parte. Y entonces Héctor dijo, bueno, sí, venga. Y entonces el señor llegó y dijo, miren, estas son las escrituras de mi casa, hipotéquenla y terminen la película. No manches. No manches. O sea, son cosas que… Y entonces Héctor dijo, por supuesto que no. O sea, primero hipoteco la mía que hipotecar la tuya, discúlpame, pero no puede ser. ¿Y quién hipotecó cuál? No, nadie hipotecó nada. La cosa es que este señor, que desgraciadamente ahorita no recuerdo su nombre, pero hacía las películas de Tony Aguilar. Ajá, ahorita me acordaré pero hace muchos años que no lo menciono. Él nos llevó con Valentín Trujillo, que era parte de los productores asociados de películas mexicanas. Si tú no pertenecías a esa sociedad, no podías exhibir. Entonces, él, aparte de que financió la última semana de grabación, de filmación, y toda la postproducción, la película se editó en las oficinas de Valentín Trujillo. Sí. Uno puede cuestionar mucho las películas que él hizo cuando era productor y demás, pero era un tipo que sabía reconocer lo que le iba a dar una importancia, ¿no? Y nadie más lo había querido hacer. Entonces, eso lo convirtió en alguien muy, muy importante para la industria, ¿no? Y bueno, las anécdotas que les puedo contar alrededor de eso son muchísimas, ¿no? Sí, también en series has producido Capadocia, El Señor de los Cielos, Falsa Identidad, Donde Hubo Fuego. Creo que si me paso diciendo, podríamos echarnos toda la hora de tantas series que has… Sí y no. O sea, ahí voy. Hasta el 2016 yo era productora de cada proyecto. Ah, productora ejecutiva. Productora ejecutiva. Sí. Ahí fueron Nada Personal, Mirada de Mujer. Después hice una que se llamó Tras haya vida, El alma herida, o sea, pero… La vida en el espejo. La vida en el espejo, o sea… Pero el volumen, ya después del Señor de los Cielos, que fue mi última producción ejecutiva, la tercera temporada, yo
me nombraron en Argos directora general de producción. Entonces, a mí lo que me tocaba era armar los equipos, porque el volumen de trabajo empezó a subir mucho. Entonces, me tocaba armar los equipos y vigilar las producciones, que todos fueran fluyendo, hasta donde hubo fuego y la última, que fue Vientre de alquiler. Hasta esas ya pude involucrarme un poco más en lo que realmente me gusta hacer, que es los guiones, sí, pero como ya hemos visto, la producción ejecutiva va desde el primer momento que te llega una historia, involucrarte en el guión, hacer comentarios, y si no puedes hacer comentarios porque la historia está muy, muy bien, pues entonces a producirla desde el mero principio, ¿no? Y eso es algo que es fascinante, no es algo que ya puedes hacer en automático, jamás. Oye, pues has vivido muchos cambios, me imagino, desde ese entonces. ¿Qué es lo que ha perdurado en todas las producciones? ¿Qué sientes tú que, a pesar de todo, de cambio de cámaras, de cambio de postproducción incluso, qué sientes que ha perdurado? Vamos a ponerlo digamos, en 3 ambientes. El guión, la dirección y la producción se tienen que someter a una rigurosidad muy fuerte. Y eso habla de la calidad, del respeto por el guión, del respeto por la dirección, y que el productor lo que tiene que estar haciendo es apoyar la visión del director y lo que leíste en el guión, ¿no? Hacer toda esa integración. Y por otro lado, ya cuando entra todo el resto del equipo y principalmente los actores, es el compromiso. Es el compromiso. Eso hace poco lo mencionaba en otra conversación, que alguna vez me preguntaron, no en algo, ni entrevista ni nada, ¿no? Pero en un ámbito, digamos, amistoso, me dijeron que yo, ¿cómo consideraba a las carreras más arriesgadas? Entonces yo decía que las carreras más arriesgadas eran la de los toreros, la de los médicos y la de los actores. ¿Por? Ahí te va. O sea, los toreros no tenemos ni que explicarlo. Podemos estar o no de acuerdo con la fiesta taurina, pero el hecho es que arriesgan mucho. Lo están haciendo todo el tiempo. Los médicos también. Los médicos están arriesgando no su propia vida, pero sí están tomando una responsabilidad enorme cuando toman la salud de una persona en sus manos para llevarla a la salud, ¿no? A recuperar la salud. Y los actores, porque también se exponen demasiado. Los actores trabajan con un sentimiento, con emoción, y eso los hace muy frágiles. Los actores, cuando están en un escenario, están deprovisto de cualquier cosa que te proteja como ser humano, ¿no? Estás expuesto. Tú no estás consciente de lo que estás haciendo enfrente de una persona cuando está enfrente de un teatro. Y ojalá que si esto lo están viendo quienes van a ser actores, lo tengan muy consciente, pero un día le van a transformar la vida a alguien. Con una de sus actuaciones, alguien va a decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, esto es lo que yo quiero hacer. Y puede ser un niño a quien le estés transmitiendo eso, ¿no? Estás exponiendo a que mucha gente no entienda que el trabajo del actor es interpretar a alguien que no eres tú y que te califiquen por eso, por decir, estás haciendo un asesino y que digan, ay, ese es un maldito, es un asesino. Y hay gente que lo puede tomar tan literal como eso. Y eso te está afectando, para bien o para mal, pero te está afectando, ¿no? Entonces el actor tiene que tener una solidez espiritual, moral, en muchos sentidos ser alguien que fortalezca su esencia, justamente para poder transmitir cosas, ¿no? Por eso me parece que son de las profesiones que más arriesgan. Sí. Y ahorita que hablábamos de armar el equipo y todo eso, me imagino tú ya ahorita pues, sabes quién trabaja y quién no, pero para eso tuviste que haber pasado por todo un proceso de ver quiénes sí y quiénes no. ¿Cómo lidiaste con ese proceso,
¿Cómo lidias con ese proceso de, pues ya firmó el contrato todo el equipo de el crew y pues hay unos que pues son flojos o así? ¿Cómo tú como productora lidias con eso? Mira, en principio un contrato para la gente de producción tiene una fecha determinada para comprometer a ambas partes, pero también tiene salvedades. Si una de las dos partes no está funcionando, uno tiene la libertad de irse, tampoco son esclavos, y tú también tienes la facultad de decir, Adiós. no te está funcionando, ¿no? Esto es muy delicado porque normalmente quienes empiezan en los puestos más complicados son los asistentes de producción, es el nivel más bajo dentro de una pirámide. Su trabajo es muy importante, pero en la pirámide de la jerarquía, pues es el que está abajo, ¿no? Junto con los asistentes de vestuario, de utilería, o sea, todos ellos están sosteniendo la pirámide. O sea, hay que tomar mucho en cuenta que en el trabajo de ellos está sosteniéndose todo lo demás, ¿no? Pero muchas veces tú identificas, hay personas, por ejemplo, que llegan y dicen, oye, no, yo no me contraté para no comer. Sí, o sea, sí vas a comer, pero vas a comer al último. Cuando ya esté la siguiente parte del día de trabajo, que ya está todo armado, entonces te vas a ir a trabajar, a comer tú. Te vamos a guardar comida, te vamos a hacer. Pero hay gente que no está hecha para eso. Ahí es donde tú te das cuenta cuando alguien no va a funcionar. Y ellos también se dan cuenta, ¿eh? Sí. No es nomás. De la parte de abajo, pues te puedes dar cuenta desde ahí, pero por ejemplo ya en puestos más arriba, si por ejemplo con tu contador o algo así, ya estás metida en un proyecto o es muy tu amigo o así, ¿cómo sacas a flote el proyecto? Es más que nada mi pregunta. Es que justo esa es parte del rigor y del compromiso. Como productor tú no tienes amigos. Ok. No tienes amigos. Tu trabajo es sacar eso, el proyecto que escogiste, llevarlo a buen puerto en la parte calidad y en la parte presupuestal, porque un proyecto, por más bien hecho o más éxito que tenga, si no tiene la parte económica cumplida, tampoco sirve de mucho. No va a servir de mucho. Entonces, pues ahí no haces amigos. Y un día un director me lo cuestionó porque escuchó que alguien vino y me dijo, oye, es que fulanita de tal dice que ella no va a hacer esto porque es muy tu amiga. Entonces yo le dije, mira, regrésate al set y dile que yo en la producción no tengo amigos. Y el director lo escuchó y me dijo, Marce, o sea, de verdad, o sea, yo soy tu amigo. Dije, cuando acabemos el proyecto, ahí vamos a seguir siendo amigos. Eso es rigor. Eso es el rigor. Ok. Y ahora pasando a otro tema, ¿qué tan están involucradas también las productoras y productores en el cast? Gran parte, pero hay muchas maneras. Por ejemplo, el cine es algo que depende absolutamente del director. En el cine de autor, sobre todo. El cine comercial producido por grandes compañías, a lo mejor ahí hay ciertas cosas que obedecen más a la taquilla, ¿no? Pero a lo que se dedica el productor es al supporting cast. Ah, ok. Ajá. O sea, a los demás… A quien soporta a los actores de taquilla, por ponerlo de algún modo, ¿no? Ok. Hay actores muy exitosos que también son muy buenos actores y también se iban a involucrar mucho, pero no siempre pasa. Ahora, dentro de la industria, tanto de las televisoras como de las plataformas, normalmente también opera en una colaboración. Tú haces tu propuesta de casting y el encargado, hay productores que son parte del streaming, de la plataforma para la que estás trabajando, de la casa productora, que ellos también dicen, mira, sí me gustan, pero a mí me gustaría también que vieras a este. O sea, ya más que nada también importa mucho la opinión del cliente. Aporta muchísimo.
aporta mucho. A veces uno puede no estar de acuerdo y a veces te das cuenta que tenían razón. ¿Y cuando no tienen razón? Cuando no tienen razón, lo que haces es eso, vamos a proteger a este actor, porque el actor no tiene la culpa, ellos no tienen la culpa. Ellos están ahí porque quieren ser actores. A mí me ha tocado muchos casos de personas que llegan a protagonizar telenovelas y que no tienen experiencia o que vienen de otros ámbitos, modelos y demás, pero que tienen un cierto ángel para la pantalla, que tienen, y sabes que realmente lo quieren hacer. Y entonces también tu trabajo es apoyar a toda esta gente, como pues también poniéndole actores que sabes que son de mucha calidad, que ellos ya protagonizaron o no lo van a hacer nunca porque no es su interés, o por su edad, o por muchas cosas, y entonces los rodeas de un gran cast que hace que el actor suba. A ustedes como actores les debe pasar, que hay veces que sienten que cuando no pueden y llega alguien que les gusta mucho, ¿sí? Ese levanta la energía, levanta… Sí, una maestra nos decía, agárrense de sus compañeros, o sea, la respuesta siempre va a estar en ver a sus compañeros, y tiene mucho sentido eso que dices, porque si alguien no está pudiendo, incluso el ejercicio en el que nos lo decía, éramos así como en un cardumen, todos apretaditos, saltando como 10 minutos, y cuando ya no puedes, volteas a ver a tu compañero a los ojos y te agarras de los ojos. Y pues sí, Lo que está sucediendo en escena es también un trabajo de equipo, es un trabajo que tiene que concatenar una serie de cosas, que además para el actor que trabaja para pantalla, ya sea plataformas o sea cine, es muy complicado. Es sumamente complicado porque no está actuando solamente, está cuidando el entorno, dónde está la luz, dónde pusieron el micro, ahora cuídate la sombra que está haciendo para atrás. Eso… No te salgas de cuadro. Eso te tiene que sacar de concentración necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor de toda la gente que trabaja en producción? Primero, mantener un silencio que sea casi ceremonial, ¿no? Porque, bueno, yo de verdad lo opino, de verdad lo creo, lo que está sucediendo en escena es una ceremonia. Sí. Lo es. Como muy… una unión, ¿no? Sobre todo. Por eso luego salen diciendo los actores que se vuelven como una familia con todo el proyecto, ¿no? Absolutamente, se sienten protegidos, se sienten que están realmente apoyados, ¿no? Y en muchos sentidos, ¿no? En mucha parte, pero tu trabajo es proporcionar ahí, porque además, cuando tú leíste un guión, cuando tú te ofrecieron algo y lo empiezas a leer, lo empiezas a imaginar. Y quien lo está haciendo realidad, además de todo esto, pero quien lo va a proyectar, son los actores. Son los actores, de verdad. Oye, y eso me lleva a otra pregunta que justo tengo aquí, es ¿qué tanto se les acepta a los actores solo viéndolo desde ese mismo punto, de si los quieres proteger y todo, pero no sientes que luego puede caer en cierto capricho de ellos? Es posible. ¿Y qué tanto puedes estirar como esa liguita? No. O sea, tú como productor… Cuando tú ves, a mí me ha pasado por lo menos unas 5 o 6 veces, ¿no? Que a veces tú no lo ves directamente, porque cuando tú llegas al set, es como cuando llega la directora al salón de clases, ¿no? Entonces todos se portan bien, ¿no? Sí. Todos se portan bien. Pero entonces tú tienes la información de tu jefe de producción, del coordinador, o sea, tú tienes esa información, a veces del mismo director. Y entonces lo que haces es, lo traes a la persona que está saliéndose de eso, y empiezas a descubrir que lo que tienen son miedo. O sea, se están sintiendo desprotegidos, entonces tu trabajo es volverlos a hacer sentir que los estás apoyando. Yo tengo una anécdota, nunca me gusta mencionar nombres porque no tengo la autorización de esas personas, ¿no? Pero un actor que
que todo el mundo criticaba mucho por la forma en que había llegado a ser el protagonista de una historia, ¿no? Y muchos actores decían, no, pero es que yo había platicado con él desde que empezó la preproducción y vi cómo llegó cargado de libros para estudiar al personaje. Sí, yo en ese momento me di cuenta, dije, este no es el modelito que decían que es, o sea, está intentando crecer en esto, ¿no? Y entonces también soy alguien que se involucra mucho en la edición, o sea, me gusta mucho, ya cuando estuvo el día de grabación y empiezan a hacer el armado de los pequeños capítulos, pues vas y te metes al cuarto de edición y empiezas a ver, es el momento en que puedes decirle al director, oye, tienes que apretar un poquito el ritmo, o mira, esto lo puedo solucionar en edición, pero creo que hay cosas que debes ir, ¿no? Y yo sabía que a esta persona le estaban constantemente hostigando para que subiera el nivel y porque se estaba portando como diva y que entonces sus jefes, que eran quienes lo habían contratado, le estaban duro y dale, ¿no? Y entonces yo salí del cuarto de edición de ver una escena que me hizo llorar, o sea, me hizo llorar. Y entonces pedí una camioneta a la producción, les dije, oye, ¿dónde están grabando? Pues ahorita estamos aquí en Tlalnepantla y estaban Cuautitlán Izcalli, por ahí así. Órale, ok. Ajá, entonces dije, a ver, préstenme una camioneta y para que me lleven a la grabación. Entonces ya llegué. Te digo, cuando te ven llegar, sin previo aviso ni nada, así todos empiezan así como… Todo bien, todo bien. ¿Qué pasó, no? Y a veces te preguntan, ¿me vienes a regañar? No, o sea, ¿no? Y entonces, no, y cuando le dije, quiero hablar contigo, y llegó de verdaderamente así como, ajá, ¿qué hice? Le dije, no, nada, te vengo a decir que acabo de ver las escenas que hicimos tal día y me hiciste llorar. Entonces te quiero decir que si algo tiene tu trabajo, es eso, conmover a la gente, llegarles a alguna fibra del alma. Y esta escena, para lo que fue escrita, es para conmover a un montón de personas que viven la situación que tú estás observando. Y como a ti te conmovió, a mí me conmovió. Se hincó y me dijo, no sabes la falta que me hacía que alguien me dijera esto. En ese momento tu trabajo se convierte en otra cosa. Y él también modifica una serie de cosas, ¿no? A veces lo tienes que hacer con todos los actores, te hagan o no, alguien te llama la atención de que está pasando algo con él en lo particular, ¿no? Se lo tienes que decir a todos, porque la verdad es que no fingirlo. A mí, cuando yo le digo a un actor, esto estuvo muy bien, esto está muy bonito, qué padre que lo hiciste así, nunca estoy mintiendo. De verdad lo estoy opinando, lo estoy sintiendo porque ya lo vi. No me lo contaron, no me dijo el editor o la editora, mira, lo hizo muy bien. No, yo lo vi, ¿no? Y además soy una persona, a lo mejor ya me han visto varias veces, cuando cuento cosas se me empiezan a hacer los ojos aguados, porque esto me sigue conmoviendo, ¿no? Esto me sigue pasando. Y eso es lo que no quiero que nunca me deje de pasar. Que hay cierto, pues un sentido de por qué lo haces, es ese sentimiento, ¿no? De pasión. Siento yo lo describiría como una pasión de que… Pero es que si lo que estás haciendo no te toca las fibras, no es algo que valga la pena hacer. Wow, ese estuvo buena, sí. Ese consejo. Y pues cambiando otra vez tantito de tema, regresando a los cambios que has pasado, ¿tú cómo sentiste el cambio de televisión abierta a streaming? Porque por lo que tengo entendido, solo había dos fuertes, que eran Televisa y TV Azteca. Uh-huh. Luego Argos se desprende tantito de TV Azteca, ¿no? Sí, se terminan los contratos, Marco, que normalmente se hacen por 4 o 6 años, más o menos. Cuando se terminan, pues tienes la opción de renovar o no. Ellos también tienen esa opción. Nosotros fuimos de las primeras productoras que trabajaron independientemente, o sea, que no nos contratábamos directo con
con TV Azteca. Con TV Azteca, o después con Grupo Imagen, ¿no? Fuimos de los primeros. Pero habíamos trabajado también con HBO para hacer Capadocia, entonces ahí fue la primera diferencia, ¿no? O sea, pero Capadocia sale en HBO, pero por el 2008, ¿no? En el 2009 salió la primera temporada. Pero eso sigue siendo televisión abierta, ¿no? No. ¿O ya se vuelve streaming? No era streaming, pero era el canal de cable, por decirlo de alguna manera, más exclusivo. Ah, ok. O sea, no estaba en todos los paquetes básicos. Tú tenías que contratar, era de pago, ¿no? Y HBO, cuando nosotros hicimos esa serie, que fuimos los primeros en México en hacer series y para HBO, en ese momento, pues, en primer lugar, se filmaba también las escenas, no eran grabadas. Se hacía filmado, se revelaba, o sea, era un proceso distinto. sea, seguían usando film, pero ya en esa fecha debería de haber digital, ¿no? Nosotros, no, hasta que hicimos la tercera temporada. Ok. Pero la cinematografía digital también tiene un problema, sobre todo cuando haces muchos capítulos. ¿Por qué? Por el almacenaje de La memoria. la memoria. O sea, estás almacenando imagen no de una escena, de las 7, 8 tomas y de emplazamientos y de encuadres que tiene cada escena. Entonces, de hacer una escena que corría y que estaban 3 cámaras que se switchaban en una cabina y que era una preedición de todo esto, pues resulta que ahora hay que hacer partir, y que nosotros que veníamos de hacer 15, 20 escenas por día, no podíamos hacer más de 5. ¿Con digital? Filmado y con digital, porque la cinematografía digital es otra cosa. Ah, ok. No se hace igual, ¿no? Es otro tempo de cada escena, tiene que tener otro ritmo, y eso es algo que aunque no lo tengas muy consciente, lo notas en pantalla. Y el público lo nota, no nosotros que andamos medio involucrados en esto. Pero, ¿y tú cómo sentiste ahora con el streaming? Que siento yo que, por ejemplo, si te metes a TikTok o las redes sociales, es 3 segundos, si no agarraste la atención del espectador, adiós, ¿no? Por fortuna hubo algo antes que nos alertó que esto venía, MTV. Ok, ¿por qué? ¿Hay algo en específico? Pues había muchas cosas, por ejemplo, las pequeñas producciones que no duraban arriba de 5 minutos. Los videoclips, que te están contando historias que te tienen que contar en muy poco tiempo. Y fue reduciendo el tiempo mucho. Y fue reduciendo el tiempo muchísimo, ¿no? Entonces, eso también tienes que ser un gran observador de lo que está sucediendo en el ámbito en el que te mueves, ¿no? Alertar de que vienen esos cambios, ¿no? Veíamos cómo no solamente era un asunto de jóvenes que veían estos canales de MTV, ¿no? Para mí esa fue la primera señal de que algo iba a cambiar, porque esto era que estaba captando la atención de preadolescentes, adolescentes y jóvenes. ¿Qué pasaba con eso? Eran los que iban a ver la televisión, los que iban a consumir dentro de 10 años. Sí, los que iban a pagar esos programas, entonces, esos si streamings. tú no lo veías, te ibas a quedar fuera, como pasó con muchos, ¿eh? Sí, Blockbuster, ¿no? Como pasó con muchos. Sí, y cómo se adaptaron a este nuevo proceso de producir tan rápido muchas cosas, porque siento yo que empezó Netflix a producir sus propias series y películas, y luego vienen acá con Club de Cuervos, y de ahí en adelante han producido un chorro en bien poquitos años, y en el curso de producción que estamos tomando nos has dicho que te avientas 1 año de producción, y ahora tiene que ser, siento que menos, ¿no? Pues porque son menos capítulos también. Okay. Nosotros hacíamos 120, Órale. 140 capítulos. Sí, era una barbaridad. Era una barbaridad. O sea, por eso decía yo que haces una vida, una familia con toda la gente. Te pasas ahí 8 meses solamente del rodaje, más la preproducción, más la postproducción, te lleva 1 año de vida.
De hecho, todos los que convivimos en aquella época, que éramos productores en aquella época, no contamos la vida por años, lo contamos por proyectos. Por temporadas casi, ¿no? Exacto, exacto. Ahora nos cuesta un poco más de trabajo porque puedes hacer 2 en un año, ¿no? Y dices, ay, se está convirtiendo en algo distinto, ¿no? Ahora las señales, yo creo que hay algo que es la dialéctica, que es algo que es como una espiral y que por ciertas temporadas va pasando por el mismo sitio algunas cosas. Como la moda, ¿no? Que regresa otra vez. Eso es la dialéctica, a grandes rasgos, ¿no? O sea, tampoco soy filósofa como para analizarlo por completo, pero también se han dado cuenta que lo que pasó con Netflix y con las que siguieron después de esto, HBO no, HBO siempre se ha mantenido como un punto aparte, es que producen todo y lo lanzan el mismo día. Y tú lo puedes ver en una sentada, 8 capítulos, 10 capítulos, ¿no? Eso hizo que necesitaran mucha producción y entonces vino el boom. Pero si se dan cuenta, hay muchas series que ya empiezan a transmitir capítulos cada semana. Sí, vuelven a recurrir a ese de telenovela. A recurrir a eso. Sí, de pasarlo. Claro. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, el guión. Yo me he dado también a veces, no a la tarea, es una cosa de placer, pero que entonces lo percibes distinto. Cuando tú ves una serie, digamos que pasó hace 15 años, en Warner, ¿no? Y que dices, ay, mira, ya la pusieron otra vez, vamos a verla, ¿no? Y tú veías un capítulo cada semana. Cuando hoy las ves 3 o 4 capítulos en un fin de semana, te das cuenta de todos los errores que tenían. Pero cuando los ves de semana a semana es distinto. Entonces también eso te ayuda a saber cómo vas a percibir toda la, desde la estructura de tus guiones, cómo vas a manejar eso, ¿no? Cómo se va a ver. Oye, ¿y por qué elegiste la televisión o las novelas? O ¿por qué no hacer cine si tuviste oportunidad de hacer Rojo Amanecer? ¿Por qué decidiste? Porque el cine independiente era muy arriesgado. Rojo Amanecer fue no solamente un suceso, porque le abrió la puerta a un cine distinto. Después de hacer Rojo Amanecer, de que se exhibió Rojo Amanecer, las películas mexicanas que solamente eran de ficheras, comedias románticas, comedias rancheras, mucho de esto pasaba, empezó a cambiar el público también. El público empezó a darse cuenta que había otra cosa y entonces vino María Novaro con Danzón, vino ¿cómo se llama esta? Bueno, en esa época empezaron a trabajar Cuarón con Solo con tu pareja, o sea, empezaron a ver otro tipo de cine. Otro tipo de cine que no arrasó, pero que empezó a ver que los jóvenes directores, la taquilla podía favorecerlos, ¿no? ¿Y por qué no seguir por ese camino? Porque es muy caro producir el cine, o sea, hay que tener mucho dinero para producirlo y la recuperación es lentísima. Nosotros estuvimos en muchos festivales, estuvimos en muchas salas de cine por muchas semanas y no ganamos un solo peso. ¿En serio? En serio, todo se tenía que pagar a la distribuidora, a los cines, la taquilla se lleva una parte, tenías que pagar en ese tiempo los anuncios de la cartelera cinematográfica y entonces, pues, o te metías a hacer cine con videocine, por ejemplo, o televicine, creo que se llamaba en esa época, o con Incine, o con Conacine, y no siempre tu película tenía, mira, después de que pasó Rojo Amanecer, ¿no sabes la cantidad de guiones que nos llegaron? Y que hubiera sido padrísimo hacerlos. No se pudo. Sí, no. No se pudo. Si no se recuperó lo del anterior, claro. Pues iba a estar. Y como te digo, después de hacer Rojo Amanecer me llega Nada Personal y Mirada de Mujer, y dices, bueno, lo que yo quiero hacer no es hacer dinero, es contar historias, ¿no? Pero para contar historias necesitas dinero sí o sí, ¿no? Y
al escoger un proyecto, tú nos has platicado que lo importante es esa como intuición de tengo que contar esta historia y el valor que tiene, pero también te llegas a preguntar si la historia va a aportar o no al pueblo mexicano o... Sí, sí. Mira, yo tengo, por ejemplo, Mirada de Mujer fue una novela que cambió la visión de los hombres. O sea, los hombres empezaron a ver telenovelas con más asiduidad después de Nada Personal y de Mirada de Mujer. En ese tiempo nosotros teníamos oficinas en la colonia Anzures y entonces salíamos a desayunar a Mazarik y a Mariano Escobedo, por ahí, ¿no? Y era muy chistoso que tú te sentabas y la persona que estaba atrás estaba hablando del capítulo que habían visto atrás. ¿En serio? El día anterior, y entonces volteabas y había dos señores platicando con una señora, ¿no? Y estaban hablando de eso. De Mirada de Mujer. De lo que había pasado, que lo que le dijo el marido, ¿no? Y bueno, y había, más allá de la anécdota, había como reflexión. Y eso es padre también, ¿no? Eso es padre. Bueno, después de que hacemos Mirada de Mujer y que eso se convierte en un suceso también, íbamos a hacer otra telenovela, que yo todavía tengo ganas de hacerla, nunca se hizo. Y sé que la vamos a hacer un día, se va a hacer un día. Pero no se pudo hacer por circunstancias muy ajenas a lo que quería el canal y lo que queríamos nosotros, ¿no? O sea, todos queríamos hacer esa novela, pero había circunstancias por las que no se podía hacer. Pero ya teníamos una fecha al aire. Y entonces, Epigmenio Ibarra y con Bernardo Romero, que era el autor de Mirada de Mujer, dijeron, hay que hacer algo similar a Mirada de Mujer. Y entonces decidieron hacer la misma historia, pero cambiando todos los personajes. Los que eran mujeres ahora eran hombres y así, y así. Y por eso la pudimos hacer rápido y salir a tiempo y hacerlo todo bien. Pero en esa novela pasaron dos cosas muy importantes. La primera vez que alguien se confesaba gay a sus padres en una telenovela. Sí, que va a salir a todo mundo. Que va a salir a todo mundo. Eso es parte de cuando yo digo el actor está desprovisto de una protección, porque entonces la gente dice, ay, José Maya es gay. No, Jaspic es un gran actor que hizo un personaje muy creíble, ¿no? Bueno, en ese sentido pasa eso, pero también cuando una de las historias paralelas de Mirada de Mujer era una mujer que tenía cáncer de seno, ¿no? Cuando se hace La vida en el espejo, se hace que es el hombre el que tiene un cáncer de próstata. Y en esa época, 99, la medicina no estaba tan avanzada como hoy. Y entonces el escritor, que investigaba mucho, investigó sobre un tratamiento para que pudieran tener erecciones quienes habían quitado la próstata. Y esta era una inyección que se ponía directamente en el pene. Y entonces, pues era una cosa que no cualquiera podía hacer, ¿no? Entonces él inventaba que la esposa iba con el médico para que le enseñara a poner la inyección y luego, jugando con el marido, se vestía de enfermera y poner la inyección, ¿no? Por supuesto que eso no se veía ni nada, nada más se sugería y demás. Pasa la escena al aire y como, no sé, unas semanas después, me dice la secretaria, oye, Marce, te está buscando una señorita tal. ¿A mí? ¿Para? Pues no sé, pero ella trabaja en el laboratorio, no recuerdo tampoco el nombre del laboratorio, aunque tengo un documento que lo avala, y tomé la llamada, ¿no? Y entonces me dijo la señorita, mire, yo soy de Relaciones Públicas de esta compañía. Le quiero decir que a partir de que salió la escena al aire, se han incrementado en un 8% los estudios de próstata en los hombres. O sea, súper influenció al pueblo mexicano. Ajá. Y entonces nosotros somos los fabricantes de esa inyección y queremos dar un donativo, no me acuerdo si eran 25,000 inyecciones, alguna cosa así, y queremos que usted nos diga a dónde las donamos. En ese momento tú te das cuenta que tu trabajo y el trabajo de todos los que están involucrados en la producción tiene una importancia. ¿Y de qué depende de eso? Del guión.
de lo que está escrito ahí. Cuando tú reconoces esas cosas en un guión, dices, lo tengo que hacer. Por supuesto, ¿no? Oye, ¿y qué piensas de la actuación? En sí, pues como este es un podcast más pues, dirigido a la comunidad de actores y así, hemos visto la actuación de telenovelas y todo eso de antes, que tendía a ser más teatral, y la de ahora, que es el close-up y solo la mirada del actor, que quizás solo está viendo una tachita en la cámara, pero hace sentir demasiado. ¿Cómo sentiste que fue ese proceso? ¿A ti te parecía más interesante el otro tipo de actuación o...? Es que son cosas distintas. Mira, vamos a empezar porque las primeras telenovelas las dirigieron actores de teatro. Ok. Rafael Banquels, por ejemplo. Todavía hace unos años, Mónica Miguel, Miguel Córcega, que eran actores de teatro, eran quienes dirigían las telenovelas. Ah, ok. Sí, ahora todo va teniendo sentido. Todo tiene sentido, todo tiene sentido. Y a mí me contaba un actor que ya falleció y que trabajé con él, no solamente en la parte de trabajo, de actuación, sino que él fue parte de un comité de la ANDI, y yo trabajé un momentito en la ANDI, como 8 meses más o menos, que no tenía trabajo en ningún lado, y una actriz que trabajaba ahí me dijo, vente a trabajar con nosotros en lo que encuentras otra cosa. Y bueno, yo trabajé con este señor, que es Luis Vallardo. Entonces él me contaba que él trabajó en la primera telenovela, bueno, no, en la segunda telenovela, que fue Gutierritos. Él era hijo de Gutierritos. Y entonces decía, fíjate, en esa época no había, los sets estaban montados uno tras otro. Aquí estaba la recámara, aquí estaba la sala, aquí estaba el comedor, ¿no? Y estaban así. ¿Por qué? Porque las cámaras tenían que ponerse enfrente de los sets, porque los actores, como lo hacían en vivo, tenían que pasar de un set a otro y las cámaras se iban moviendo, ¿no? En los comerciales era que cambiaban. Decía, pero claro, a ti te montaban la escena y te decían, aquí va a estar la cámara, aquí va a ser esto otro, pero tú, el micrófono estaba conectado con un cable, como tienes hoy tu micrófono, pero eso era lo que tenía el actor. Ok, sí, más... Entonces también obedecía a la tecnología, por eso no se movían, no podían, porque estaban conectados a un cable. Y además tenían que leer el teleprompter por donde se apoyaban, ¿no? Por eso era tan estática esa puesta en escena, ¿no? Sí. Cuando esto empieza a cambiar, y vaya, una de las veces que se hizo por primera vez un set en foro con 4 paredes, pues fue Argos con nada personal, ¿no? ¿En serio? Y con sets que se podía desmontar una pared para poner ahí las cámaras, y bueno, se va transformando todo, ¿no? Y así se hace el cine, solo que el cine se hacía casi siempre en escenarios naturales con una cámara. Rojo Amanecer se hizo con una sola cámara, y entonces haces todos los puntos de vista de todo lo que tienes que ver en la escena, ¿no? Por eso se vuelve más lento, pero tiene una dinámica distinta a la escena también. ¿Y qué disfrutas más, o sea, de haber hecho Rojo Amanecer? Independientemente del dinero y la recuperación, ¿qué disfrutaste más hacer? Si lo comparamos, por ejemplo, con El Señor de los Cielos, que también fue una producción en la que estuviste muy involucrada y, por lo que entiendo, muy pesada, ¿o no tanto? Sí, no sé, bueno, es que cualquiera es muy agobiante, es muy demandante, pero es algo que se vive nada más día a día, ¿no? Ah, ok, o sea, ¿no tendrías como un disfruto más hacer cine o no? Bueno, es que es distinto. Mi experiencia en cine es una película, y una película que se hizo por la necesidad de contar algo distinto a lo que habíamos contado y con una rigurosidad que no se había tenido en esa telenovela, desgraciadamente, porque la historia era muy buena y nunca se ha repetido, que ojalá un día se hiciera con la rigurosidad con la que se hizo, que no se hizo, pues. Pero mi incursión en el cine, yo les puedo contar algo. El primer día de llamado del cine, de esa película, no pudimos filmar. ¿Por? Porque yo no llevé las baterías para el audio, para la nagra del audio, no las llevé, no sabía, porque en la televisión se grababa directamente en la cinta,
¿no? Y esto no era así, pero no todo lo sabes siempre, ¿no? Me hubiera gustado mucho seguir haciendo cine, por supuesto, pero no era algo fácil y el cine es muy celoso. Sí, ¿a qué te refieres? Que lo hace poca, o sea, como productores son muy pocos productores de cine los que hacen todas las películas. Oye, Marce, ¿y qué le dirías a Marcela? Esta es una pregunta que le hacemos a todos los con los que hemos platicado. Y es, ¿qué le dirías a esa Marcela? Pero a ti te lo voy a preguntar diferente. A esa Marcela que está de asistente ¿era asistente de producción en tu primera telenovela? Bueno, como secretaria. Secretaria de Secretaria producción. de producción. ¿Qué consejo le darías o qué te hubiera gustado escuchar en ese entonces? Primero, que estudiar siempre, ¿no? O sea, lo hice, pero no porque alguien me lo haya dicho, ¿no? Desgraciadamente, con quienes yo empecé a trabajar, en la parte de producción no tenían esa costumbre, ¿no? No la tenían. De hecho, a mí me pasó una vez, llevamos un libro que era La Casa de los Espíritus, pensando que podíamos hacer un proyecto especial, ¿no? Y entonces me pidieron comprar el libro y llevárselo a la secretaria de la persona a cargo de quien estaban las producciones a nivel global. Y yo llego a la oficina de este señor con la secretaria y le dije, oye, mira, traje este libro porque lo tiene que leer el señor, porque se lo manda fulanito de tal. Y me dijo, llévatelo, yo ya lo leí, él no lo va a leer, yo se lo voy a contar. O sea, yo decía, no puede ser, esto no debe ser, esto no debe ser. No te puede llegar a alguien a ofrecer un proyecto y que tú no te hayas involucrado a ese nivel, ¿no? Fue ahí cuando empecé a ver las pistas de para dónde yo quería ir y cómo no quería hacerlo. Yo creo que lo primero que se tiene que plantear cualquier joven no es a dónde quiero llegar, sino cómo quiero llegar y qué es lo que no quiero hacer. Ok. Yo creo que es lo primero que uno tiene que hacer. Tenerlo bien claro. Tener claro qué es lo que no quieres, ¿no? Y en ese momento fue, no quiero no estudiar. No, o sea, yo no quiero llegar a ese punto, aunque ganara mucho dinero y traer un Mercedes como traía ese señor, yo no tenía coche siquiera en esa época, ¿no? Y hoy sigo teniendo coches muy chiquitos porque me parece que eso no es lo que importa, nunca es lo que importa, ¿no? Pero me parece que lo que a mí me va a hacer disfrutar mi trabajo, por pesado que sea, por que lo sufras en muchos momentos, pero lo único que hace que eso tenga un sentido y tenga un valor es lo que te deja a ti. No lo que le dejó a la taquilla, no es nada. O sea, sí pretendes que tus proyectos tengan éxito, pero por eso yo creo, observo qué es lo que viene, qué es lo que le gusta a la gente, los intereses que puede tener el mercado en ese momento, ¿no? Y lo que me va a dejar a mí. Si no me va a dejar algo a mí, yo creo que no es algo que valga la pena hacer. Y hasta ahorita nunca lo he hecho. ¿Nunca has hecho algo que no te haya dejado nada? ¿Nada? ¿En serio? En serio. En serio. O sea, El Señor de los Cielos, la primera temporada, no era la historia de un narco que maneja mucho dinero y tiene muchas mujeres. Era la historia de una familia muy pobre que tuvieron que entrar al trasiego de la droga por hambre. Y lo decía un personaje que hacía Lisa Owen, gran actriz por lo demás, pero esa mujer, después de una balacera y de cosas que estaban pasando, y decía, yo de aquí no me voy. Y los hijos se tenían que ir allí en unas avionetas y ella se quedaba en la casa, ¿no? Y ya sola decía, tanto coche, tanta casa, tanta joya, y yo con mi radio de transistores tenía. Creo que sí me acuerdo de ese capítulo. Era de una profundidad muy grande, y a mí cuando leí eso dije, de eso se trata esta historia. ¿En qué se transforman después? Yo no estoy de acuerdo, pero hay un análisis de dónde viene todo eso, ¿no? Y
vaya, tuvo éxito. Y tuvo éxito, yo creo que por esas cosas. Después se convierten en otra cosa y por fortuna se siguen tocando temas que siguen impactando a la gente porque hay algo detrás de eso, ¿no? Y eso se le agradece mucho a los escritores porque investigan. Y se le agradece mucho a los actores porque saben lo que están haciendo, ¿no? Pues bueno, ya llegando a nuestro término este capítulo del podcast, pues agradecerte, Marce, por darte la vuelta aquí. Hoy no nos pudo acompañar Gala, está enferma, pero ha estado aquí con nosotros en cámara, apoyándonos. Muchas gracias, Gala. Y pues sí, espero disfruten esta conversación y otra vez gracias, Marcela. Es la primera vez que yo hago un podcast. ¿En serio? Entonces yo se los agradezco a ustedes. No, hombre, eso significa mucho más para nosotros. Esta taza las mandó a hacer Karina y van a ser de ahora en adelante para todos nuestros invitados. Esta es tuya. Muchas gracias, Y pues sí, creo que llegamos al final y no sé, estoy muy agradecido. Entonces, pues gracias a ustedes.